Como les venía contando, en la tercera parte hablaremos acerca de cómo la industria del camarón y la banca ecuatoriana se convirtieron en la gran lavandería de narcodólares que fue el origen de lo que es ahora el narcoestado ecuatoriano. En aquellos años, los fines del año 90, estamos hablando desde 1997 en adelante, cuando ya llegó la Mancha Blanca y destruyó las piscinas camaroneras de toda la costa ecuatoriana, muchos de los trabajadores de las piscinas camaroneras eran individuos que dominaban muy bien el mar, eran pescadores. La mayor parte de estos pescadores y guardias de las piscinas camaroneras provenían de la provincia de Manabí, precisamente de la zona de Chone, donde comenzó a nacer un cartel de la droga denominado Los Choneros. Este cartel se origina porque los trabajadores que recogían las larvas de camarón y los que trabajaban en las camaroneras, especialmente como guardias, se necesitaban 10 guardias por cada hectárea prácticamente de camarón, debido a que el robo de las larvas de los camarones era frecuente. Era uno de los delitos más comunes que sucedían en aquella época del boom del camarón. Entonces, aquella gente desocupada, aquellas miles de familias que vivían de la recolección de la larva del camarón en el borde costero, de la noche a la mañana se vieron sin el sustento diario, sin ingresos económicos. Para aquel entonces, Ecuador ya producía el combustible más barato de Sudamérica, la gasolina. Esta gasolina, que era usada muy frecuentemente por los lancheros y que demandaban grandes cantidades porque volvieron a ser pescadores, y era subsidiada por el gobierno, y hasta ahora lo es, se convirtió en el gran negocio llevar gasolina desde Ecuador a Colombia, especialmente a esta zona de Tumaco, donde los carteles del narcotráfico colombiano no solo podían abastecerse de gasolina indispensable para la producción de cocaína, sino que además los lancheros, los pescadores, aquella gente desocupada por la tragedia que significó la crisis bancaria de Ecuador. Esta crisis bancaria que se produjo cuando los bancos, que habían ofrecido intereses de hasta el 180% y que tenían esta modalidad del bicicletazo, comprar con el dinero de los cuentaahorristas los dólares que el gobierno ponía en circulación, sacarlos a paraísos fiscales y volverlos a introducir, reportando ganancias exorbitantes, desbordando la codicia de los banqueros, se vio enfrentada al choque que produjo la quiebra de la gran industria camaronera de Ecuador, donde los bancos habían apostado la mayor cantidad del dinero de sus depositantes en préstamos. Pero además, los bancos se convirtieron en los grandes lavadores del narcotráfico colombiano. Y el dinero del narcotráfico colombiano, los dólares de Pablo Escobar, eran invertidos por los bancos en la industria camaronera.
y también en el denominado bicicletazo, sacar dólares del Ecuador y volverlos a introducir cuando su valor aumentaba. Así pues, los bancos del Ecuador se convirtieron en la gran, pero la gran lavandería de dólares del narcotráfico colombiano. Cuando viene la quiebra, los pescadores encuentran que el negocio es llevar gasolina a Tumaco, pero también encuentran que el negocio es trasladar la pasta base de cocaína que se produce fundamentalmente en Bolivia y en Perú. Colombia para aquel momento era el centro de refinación de la pasta base de cocaína. Perú y Bolivia eran los grandes productores de esta mazamorra o esta pasta base de color café que recorrían los caminos peruanos y bolivianos y la costa de Ecuador hasta Colombia. Allí era refinada y luego Pablo Escobar, luego los carteles mexicanos como el Señor de los Cielos, se encargaban de venderla en Estados Unidos. Esa era su especialidad. El vender la droga en Estados Unidos se convirtió entonces en el gran negocio. Tras aquella quiebra, numerosos pescadores se comenzaron a familiarizar con la navegación en alta mar y ya no solo comenzaron a llevar migrantes que, desesperados por la crisis económica y la dolarización de Ecuador, fugaron del país en un número que superó los 300.000 ecuatorianos en los primeros años del siglo XX. Esta gente desesperada, donde las mujeres preferían irse especialmente a Europa e Italia y los hombres a Norteamérica, originó un gran tráfico de migrantes que iban en lancha desde las costas de Ecuador, especialmente de las costas esmeraldeñas, hasta Guatemala. Ya no solamente llegaban a Tumaco, se extendieron hacia Centroamérica. Gran parte de estos lanchas que llevaban migrantes, no solamente lanchas, también barcos, inclusive barcos pesqueros, se dedicaron también a transportar junto con los migrantes los paquetes de cocaína del cartel de Cali, del cartel de Medellín y luego del cartel del norte del Valle hacia Centroamérica. La otra parte de la gran cantidad de droga que ingresaba a Estados Unidos viajaba por vía aérea. Los ecuatorianos nos comenzamos a especializar en el transporte marítimo hasta Centroamérica de migrantes, pero sobre todo de cocaína. Es así como Ecuador convirtió a sus pescadores, a sus lanchas, a sus barcos pesqueros en los grandes transportadores de la cocaína colombiana por vía marítima. Cuando los Estados Unidos encontraron la fórmula para frenar el transporte aéreo de cocaína, el transporte marino de cocaína comenzó a surgir. Y en un primer momento fueron los puertos, sobre todo de las provincias de Manabí y Esmeraldas, aquellas playas donde era muy fácil embarcarse y desembarcar, los que dominaban el negocio, hasta que en el gobierno
del presidente Guillermo Lasso llega la mafia albanesa.